Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy nuevo del que hay poca información, que es el síndrome de Gastaudt-Geschwind, conocido también como el síndrome del filósofo. Pero, ¿en qué consiste este tema? Sí, por el momento la medicina tiene como poca información de este síndrome, es como que todavía está en investigación, está todavía en etapas investigativas, pero lo que sabemos es que es un tipo de epilepsia del lóbulo temporal y que genera algunos síntomas, que entre ellos estaba, por ejemplo, la hiperreligiosidad, ¿verdad? Que podríamos hablar más adelante sobre él. Las conversiones religiosas, ¿verdad? Súbitas, eso de que de un momento a otro, pues una persona decide tener una transformación en su vida y hace cambios en su vida y cambia de religiones, de filosofías y preocupaciones filosóficas excesivas, ¿verdad? También estaba la hipergrafía, que es como una necesidad, como una compulsión por escribir, y temas relacionados con el tema filosófico, religioso, de la trascendencia de la vida, de cuál es la finalidad del ser, como preocupaciones relacionadas con ese tipo de pensamientos. Ahora, a ver si estoy entendiendo bien el tema. O sea, prácticamente es una enfermedad que provoca estos síntomas. Exacto, exacto. Es como una enfermedad que potencia Ujú, ese tipo de pensamientos, porque uno puede ser una persona religiosa y ujú, pues no hay problema. Puede ser una persona que le guste pues el tema del razonamiento, del tema de la filosofía, pero ujú. no padecer de esos temas. Entonces al final tenés como algo que te potencia Ujú. esto debido a este problema mental, ¿verdad? Que viene a ser algo que llega a afectar a la vida de las personas Ujú, porque les lleva a accederse en ese tipo de cosas, ¿verdad? En estar pensando, ujú. en voy a cambiar ahora de religión o empieza a tener dudas, empieza a tener como escrúpulos que muchas personas han tenido, ¿verdad? Y que no necesariamente en muchos casos sea este síndrome. Ok, ahora, algo que me llama muchísimo la atención es que, bueno, es un tema súper nuevo, ¿verdad? Y no hay como una cura como tal, digamos, pero por ahí estoy investigando que parte del tratamiento que proponen pues estos médicos, ¿verdad? De apellido Gestalt-Gestrin, es el mismo medicamento que le dan a las personas que padecen de epilepsia, ¿verdad? Entonces, básicamente es como tomar este medicamento para bajar estos síntomas que vos mencionaste, ¿verdad? De hiperreligiosidad, conversiones religiosas súbitas, preocupaciones filosóficas excesivas o hipergrafía. Pero ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto una persona puede tener inquietudes filosóficas, inquietudes religiosas y considerarlo como una enfermedad, ¿verdad? Porque se me parece un poco, digamos, a lo que mencionaban dos autores. Primero, lo que mencionaba Freud, que él decía, sí, la filosofía o la religión podían ser en sí mismas una enfermedad mental, ¿verdad? Porque ya no es como el pensamiento aplicado para resolver algo pragmático, algo cotidiano, sino que es como el pensamiento en su forma más abstracta. Entonces, él lo proponía como una enfermedad. Y otro filósofo, Feuerbach, él proponía tratar las religiones como una enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que proponían estos autores. Entonces, me llama la atención que se parezca un poquito como a eso que estamos mencionando, ¿verdad? Ahora, podemos ir como tocando un poco cada uno de estos síntomas. Entonces, podemos empezar por la hiperreligiosidad. O sea, ¿qué podemos considerar nosotros como un comportamiento religioso normal, entre comillas, y qué podemos considerar como un comportamiento ya hiperreligioso? Ok, la hiperreligiosidad, ¿verdad? Estaríamos hablando de una alteración psiquiátrica en la que la persona experimenta intensas creencias religiosas o episodios que intervienen con el funcionamiento normal, ¿verdad? Es una persona que pues tiene trastornos psicóticos, que tiene ataques de epilepsia y degeneración en el lóbulo frontal, frontotemporal, perdón. Ok, ahora, no sé, se me vienen a la mente algunos personajes históricos, mencionemos algunos, no sé,
Se me ocurre ahorita, digamos, Juana de Arco, que Ujú. tenía como esta cuestión hiperreligiosa, que Dios me ha hablado, me ha enviado, me ha elegido, esta cuestión de escuchar voces. Sí, es como una misión, ¿verdad? Que ellos viven ya a nivel muy sensorial. Ujú, Lo perciben a través de sonidos o visiones, imágenes, y podríamos estar hablando de un problema psiquiátrico. Más cuando se lleva al extremo, ¿verdad? Que vas y te estás enfrentando a la muerte. ujú, Yo creo que ahí podría servir como ejemplo muy bueno para intentar hacer como una diferenciación entre, ¿será un problema mental o ujú, será simplemente, pues, no sé, la persona que se deja llevar por un tipo de pasión, ¿verdad? De ujú. una creencia muy fuerte, muy firme. Entonces, creo que hay ejemplos bastante interesantes como Santo Tomás de Aquino, que yo recuerdo una vez que estaba leyendo sobre él, este personaje no le gustaba pisar cualquier cosa que se pareciera a una cruz, porque ya él sentía que podía ser algún tipo de ofensa a Dios, de blasfemia, de algo que podía llegar a ofenderlo. Dice, como voy a pisar algo que tiene una cruz, ya estaba cayendo como un extremo, porque obviamente, y no necesariamente, este, una cruz sea siempre en la cruz de Cristo, ¿verdad? O un tema religioso. Entonces, si él veía, pues tal vez alguna figura, un piso con figuras geométricas y en algún punto se formaba una cruz, ya él evitaba pisarla, cosas Ujú, así. Entonces, estamos hablando de casos extremos, ujú, no es normal o común ujú. que alguien piense así. Ok, ahora ahí se me ocurre agregar dos cosas, ¿verdad? Primero, el tema de los TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos, que por ahí había encontrado una página que se hablaba de el trastorno obsesivo compulsivo religioso o filosófico. Pero, o sea, como vos mencionabas, es eso, o sea, podemos considerarlo un TOC solo cuando ya, digamos, le impide a la persona realizar actividades cotidianas o ya es algo como demasiado constante en la vida de una persona. Pero no es que estamos diciendo que una persona por tener una creencia religiosa, pues ya tiene un TOC o ya tiene como esta condición mental, ¿verdad? O sea, ya es como la característica llevada a un extremo. Ahora, otra cuestión que me gustaría agregar aquí es el tema de una molécula que se llama el DMT o el DMT, ¿verdad? Que es una molécula que genera nuestro cerebro, ¿ok? Cuando nosotros tenemos experiencias místicas, oceánicas, filosóficas, existenciales y demás, ¿verdad? Y curiosamente, eso es como un mecanismo del cerebro para protegernos de como ciertas situaciones peligrosas, ¿verdad? Entonces, curiosamente, se han hecho estudios donde cuando una persona va a morir momentos antes, el cerebro comienza a segregar esta sustancia, ¿verdad? Este DMT, que es por decirlo así como una droga natural. Y eso es lo que hace que las personas a veces vean ángeles o vean personas que ya fallecieron y demás, ¿verdad? Ahora, se puede producir esta sustancia de forma natural y tiene sus beneficios, ¿verdad? Ahora, hay personas que la producen a través de la meditación, a través de prácticas religiosas, filosóficas y demás. Entonces, también tiene sus beneficios y si está ahí, digamos, en nuestro cuerpo, es por algo, ¿ok? Entonces, lo que provocaría más bien como esta epilepsia o esta cuestión médica, o que ya hay como una fijación, ¿verdad? Pero más bien habían hecho un estudio con unos monjes budistas, ¿ok? Y los ponían a meditar y ellos comenzaban a segregar esta sustancia y activar ciertas partes del lóbulo frontal y dicen que otras personas que no tenían, digamos, una creencia religiosa, espiritual y demás, por más que lo intentaran, no pueden activar esas partes del cerebro. Entonces, como que tiene la parte religiosa y filosófica, tiene su parte positiva, pero aquí estamos viendo cómo cuando ya se vuelve algo contraproducente. Ok, y ahora podemos hablar sobre la segunda característica que es las conversiones religiosas
súbitas. Entonces, creo que eso está ligado un poco, ¿verdad? Igual como a esa necesidad religiosa. ¿Ok? Ujú, sí, exacto. Le pasa a mucha gente que normalmente no se encuentra pues a gusto en su religión, pues voy a cambiar de religión o vamos a probar a ver qué es esto. Entonces andan como un tipo de viaje, ¿verdad? Por diferentes religiones y muchas veces llegan y pues piensan, mira, aquí es donde es, en este lugar, en esta religión. Y pues resulta que después no, y cambian de lugar, cambian de religión. Ujú, Entonces hay como que no logran estar convencidos de ujú, su lugar actual o de su creencia actual y empiezan a presentar pues como conversiones para intentar pues de alguna forma llenar como esos vacíos, tal vez para llamarlo de alguna forma, o tal vez sentirse convencidos y tener como una congruencia entre lo que piensan y cómo actúan, ¿verdad? ujú. Ok, sí, yo lo entiendo más bien como, ¿cómo te digo? Digamos, no tanto como una persona que cambia de una religión a otra, sino esas conversiones súbitas es como decir, encontré la verdad. O sea, encontré y aquí me entrego por completo y doy mi vida por esta creencia y ya después de un tiempo les pasa con otra y no, ya eso es como la creencia absoluta y me entrego por completo y doy mis posesiones a esta nueva creencia Ujú, y como una cuestión así como más súbita, no, o sea, no creo que sea tanto como una persona que tal vez se interese en muchas religiones o que las estudie o que tal vez estuvo un tiempo en una y no le convenció, sino más bien como la persona que se entrega, digamos, ciegamente a una, después a otra y es todo como muy extremo, como digamos. muy pasional, por así decirlo, ya. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, el otro síntoma es las preocupaciones filosóficas excesivas. Ahora, me llama la atención porque he escuchado personas que dicen, ¿de qué sirve la filosofía? ¿O de qué sirve preguntarse las cosas? Usted tiene que ir, trabajar, estudiar, nacer, crecer, reproducirse, morir y chao, ahí murió todo, ¿verdad? Pero me llama la atención que hay ciertas personas que tienen como más inclinación a estos temas, ¿verdad? A estas tendencias. Ahora, me llama la atención que nosotros habíamos hablado una vez al menos en tu caso y el mío, ¿verdad? Y tal vez de las personas que nos están escuchando, que tenemos como esta tendencia a estar pensando más constantemente como en cuestiones más filosóficas. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque hice el experimento, le pregunté a varias personas que hicieran un ejercicio mental. Entonces, que se imaginaran esperando un autobús, ¿ok? Entonces están esperando un autobús, ¿qué piensan, digamos, en esa espera? Entonces, la mayoría de personas me dijeron, mira, yo me pongo a pensar que hace mucho calor, que tal vez cuando me baje del autobús tengo que ir a hacer tal asunto, todo como cuestiones como muy del día a día, ¿verdad? Muy concretas. Y al menos a mí me pasa que tal vez yo estoy en un lugar y estoy pensando, y generalmente estoy pensando como en cuestiones más, como más abstractas. Me pongo a pensar sobre el ser humano, sobre el dolor humano, o sobre el lenguaje, sobre cómo fueron evolucionando las religiones, o qué es la cultura, cuestiones así como más abstractas, ¿verdad? No sé si a vos te pasa. Sí, sí, a mí me pasa. Es curioso porque no es común y cuesta encontrar gente que piense así, digamos, que se ponga a pensar en cosas tan trascendentes. A mí lo que me pasa es cuando yo estoy, por ejemplo, esperando cosas así, me gusta mucho observar a la gente y preguntarme sobre las finalidades, tal vez en la vida, porque muchas veces la gente va y tiene una vida como ajetreada y al final, pues muchas cosas terminan en nada, para decirlo de alguna forma. Entonces, por ahí voy, ¿verdad? También Ujú. con Sí, esos sí. temas. Ahora, volviendo a esta pregunta, ¿verdad? De qué sirve, digamos, estos pensamientos filosóficos o más abstractos. Pero bueno, gracias a que personajes históricos han tenido esta tendencia, pues nosotros hemos evolucionado como sociedad, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido, por ejemplo, un Isaac Newton que se hubiera puesto a pensar en cosas tan abstractas, ¿verdad? Que fueron los cimientos de la física,
y no hubiéramos tenido los avances que hemos tenido, ¿verdad? Pensar en un Albert Einstein, digamos, que eran personas que les costaba ciertos aspectos como más cotidianos o más concretos, pero que tenían ese nivel de abstracción tan grande, ¿verdad? Bueno, en este caso, estos dos autores como a nivel más matemático, por decirlo así, pero no sé, se me ocurren otros autores que hubiera pasado si no hubiéramos tenido un Kant, por ejemplo, si no hubiéramos tenido un Nietzsche, un Schopenhauer, o si no hubiéramos tenido, por ejemplo, místicos, o no hubiéramos tenido filósofos medievales, o de todos estos personajes, ¿verdad? Se centraron en estas cuestiones abstractas y que fueron los cimientos de nuestra cultura y de nuestra civilización, ¿verdad? Y los cimientos de la ciencia, Ujú, porque antes las personas pensaban, no sé hasta qué punto, que el cielo estrellado de la noche era simplemente un manto ujú. negro que tenía huecos y que por ahí se pasaba una luz. Pero ellos fueron como desarrollando y preguntándose, ¿será un manto negro que tiene huecos, que está tiene agujeros? Y empezaron a desarrollar. Entonces, mucho de la ciencia de hoy tiene como base, ¿verdad? O tiene como un pasado en la filosofía. Sí, ahora es curioso porque nosotros que vivimos en una sociedad tan pragmática, ¿verdad? Que todo es así, lo que sirve es lo que importa y lo demás no. Pero curiosamente, la ciencia no nació como nosotros pensaríamos para curar enfermedades o no, nada de eso, ¿verdad? De uno de los padres de los fundamentos de la ciencia fue Aristóteles, y Aristóteles no está buscando necesariamente, digamos, curar a las personas, sino entender el universo, clasificar los seres vivos sin ningún propósito aparente, ¿verdad? Que después ya tuvo una finalidad o una utilidad, igual que el nacimiento de la matemática, el nacimiento de la filosofía. O sea, todos fueron preguntas abstractas que no tenían una finalidad concreta, ¿verdad? Después se les encontró una aplicación, incluso así pasa con la matemática, que la mayoría de la matemática moderna no se le ha encontrado una aplicación y se sigue estudiando y se sigue avanzando al respecto, ¿verdad? Dentro de algunos años tal vez aparezca una aplicación para esta matemática, como ha pasado Ujú. anteriormente, ¿verdad? Que hay fundamentos matemáticos que se han encontrado su aplicación incluso 300, 400 años después, ¿verdad? Pero sí, o sea, es curioso que hasta qué punto es algo beneficioso o, ¿sabes qué estaba pensando? Que es curioso que no todas las personas hayan nacido con esta tendencia o con esa condición o con esa inclinación, ¿verdad? Hasta qué punto es que la naturaleza va haciendo como estas mutaciones un poco al azar, porque es necesario tener de todo en la sociedad, ¿verdad? Es necesario que hay personas que se interesen por lo concreto, que se interesen por las Por los cosas que animales. funcionan, que se aplican, pero también es importante la parte abstracta, ¿verdad? Ujú. Sí, vienen como todos participando de alguna u otra forma en este mundo, ¿verdad? Desde diferentes disciplinas. Pero es muy interesante saber cómo ciertos personajes eh, marcaron nuestro hoy, ¿verdad? Desde la filosofía misma, incluso desde la religión. Yo incluiría también a la religión. No sé qué pensás vos. Sí, 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 están como muy ligados, ¿verdad? La parte religiosa y la parte filosófica. Ahora, otro síndrome que me llama la atención es bueno, otro síntoma más bien, el de la hipergrafía, que es el que vos mencionabas ahora, que es como esta necesidad de estar escribiendo constantemente. Y se me ocurren igual muchísimos autores que tenían esta tendencia. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un Pablo de Tarso, ¿verdad? Que era un personaje que tenía esta tendencia a estar escribiendo y a tener esa necesidad de dejar un legado, ¿verdad? Filosófico, religioso, pero escrito, ¿verdad? O no sé, se me ocurre un Dostoyevsky o de tantos, un Jorge Luis Borges, ¿verdad? Tantos autores que tenían como esta Exacto. necesidad de este pensamiento más abstracto. El mismo Nietzsche, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 O sea, muchísimos autores. Ujú, autores en la historia sobran, ¿verdad? ujú, Y obviamente querían dejar plasmados sus pensamientos y sus ideas. ujú. Pues la escritura les sirvió muchísimo. Ok.
Ahora, otro síntoma que tengo aquí es la hiposexualidad, que dice que es como que la sexualidad se pasa como a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano, ¿verdad? Entonces, de nuevo, se me ocurren varios autores, por ejemplo, Isaac Newton, ¿verdad? Que Isaac Newton lo consideraron después como una persona asexual, una persona que no sentía atracción sexual, por ejemplo, un Pablo de Tarso, ¿verdad? Que le daban como demasiada importancia a esa cuestión, tal vez como de la castidad o de, como de no invertir tanto tiempo, tanta energía en la parte sexual, romántica, de cortejo y todo lo demás, sino que toda su energía estaba puesta en esta cuestión como más mental y más abstracta, ¿verdad? Y lo recomendaban. Mm. Instaban hasta cierto punto a la gente a, bueno, a tener como una práctica sexual parecida a la de ellos, ¿verdad? De Mm. no, de abstinencia, castidad, como mencionabas. Ok, ok. Ahora, otra característica que tengo aquí es el tema de la irritabilidad. Ahí sí no te sé decir si Isaac Newton era una persona irritable o no. Sí, ya es Pero bastante difícil, ¿verdad? sí, Saber. sí. Y Pero más con personajes como Pablo de Tarso, ¿verdad? Ya no tenemos tanta información. sí, sí. Pero bueno, eso es otra característica, ¿verdad? Y otra característica muy interesante es el tema de la viscosidad o adherencia emocional. Entonces, buscando un poquito sobre ese término, encontré como dos puntos importantes. Primero, que dice que esa viscosidad es como esa incapacidad de cambiar de un tema al otro en una conversación. Entonces, que a veces son personas que se fijan más en los temas en los que conversan. Por ejemplo, tal vez dos personas están conversando y tocan un tema, a los 5 minutos cambian al otro, después al otro, y como son las conversaciones generalmente, ¿verdad? Pero estas personas no, como que están hablando de un tema y tienen una recurrencia con ese tema y tal vez ya cambiaron el tema y las personas vuelven al mismo tema y pueden hablar de un Ah, solo tema durante horas, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, que tiene su lado positivo, ¿verdad? Que una persona tiene esta viscosidad, pues se dedica a una disciplina y se va a centrar mucho en esa disciplina, ¿verdad? Pero tal vez no tenga tanto equilibrio, digamos, de tener interés sobre muchos temas, se me ocurre, ¿verdad? Pero otro tema es el de la adherencia emocional, que es como personas que tal vez tuvieron una emoción fuerte, una alegría, una tristeza o lo que sea, y se quedan como inmersos en ese sentimiento y ahí se sumergen y pueden pasar meses o años, ¿verdad? Sumergidos como en ese recuerdo, en esa emoción, ¿verdad? Sí, no, no lo superan. Ok, ahora, bueno, ya si es una enfermedad o no, eso se lo tenemos que dejar a la ciencia, A la ¿verdad? ciencia, correcto. Porque apenas están comenzando con esas investigaciones. Aquí el punto importante es, bueno, siempre y cuando estas características no te impidan llevar una vida normal, pues no hay ningún problema. También es parte de aceptarse como uno es. Todos tenemos nuestras Exacto, obsesiones exacto. y más, ¿verdad? Podemos tener intereses en la religión, podemos tener Mm. intereses en la filosofía y no necesariamente es una enfermedad. A menos que llegue a afectar la vida cotidiana, ¿verdad? Como decías. Si ya uno no va a trabajar porque prefiere pensar en un tema filosófico, y ahí podríamos estar hablando de una enfermedad.